Buen día. Buen día, Omar. Bueno, qué situación la de vivir acontecimientos históricos en tiempo real, ¿no? Es decir, porque lo cierto es que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se va a inscribir en la historia institucional de Tucumán. Se va a inscribir, es un fallo histórico, sí, porque es un fallo que representa un pronunciamiento en favor del respeto a las instituciones, es decir, es un atropello menos, pero también es una vergüenza más para la historia institucional de esta provincia. Son muchas las preguntas que hay, vamos a tratar de ordenar nuestra exposición sobre la base de eso, de plantear preguntas y de tratar de responderlas. ¿Qué es concretamente lo que hizo la Corte Suprema de Justicia? Otorgó una medida cautelar. Esa medida cautelar suspende los comicios que estaban convocados de manera anticipada para el domingo que viene. ¿En qué contexto actúa la Corte? En el contexto de una presentación judicial que realizó Germán Alfaro, intendente de la capital, candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio, el 21 de abril pasado, hace 17 días, ¿sí? 17 días, Germán Alfaro hace una presentación en la que dice: señores, a mi criterio no es correcto que se le permita al gobernador Juan Mansur ser candidato a vicegobernador. Y no es correcto porque el artículo 90 de la Constitución de Tucumán le permite a quien ha sido 2 veces vicegobernador ser inmediatamente 2 veces gobernador, el caso de Mansur, ¿no? Vicegobernador 2007, 2011, 2011, 2015, gobernador 2015, 2019, 2019 hasta el día de hoy. Pero no dice ese artículo que el gobernador que ha sido 2 veces gobernador inmediatamente pueda ser vice. Acá en Tucumán sí se lo han permitido. Nosotros opinamos que hay una violación al límite constitucional a las reelecciones indefinidas, ¿sí? Hasta que ustedes, señores de la Corte, decidan si este planteo que yo hago me asiste la razón o no, o sea, hasta tanto vos resuelvas el fondo de esta cuestión, que es si Mansur puede ser candidato a vice o no, te pido, y esta es la cautelar, que me suspenda los comicios del domingo. Que no permitas que tengamos el hecho consumado de que Mansur sea votado. Esa cautelar concede la Corte. Con lo cual, está pendiente la cuestión de fondo. ¿Mansur puede ser candidato a vicegobernador o no? Tercera cuestión. ¿Impugnó el resto de la elección? No. La cautelar alcanza únicamente la medida referida a la elección de gobernador y vicegobernador. A partir de eso, ¿qué? Bueno, a partir de eso muchas cosas. La primera, como lo venían comentando desde la apertura Omar y Ariel. Mansur, según ha trascendido, lo vi en una nota de Clarín, entiendo que también está en una nota de la Gaceta, lo que Mansur ha dicho es: yo voy a insistir en la justicia con mi candidatura. ¿Le asiste el derecho? Por supuesto que le asiste el derecho, porque de nuevo, la cuestión de fondo no está resuelta. La Corte todavía no ha dicho si Mansur puede o no puede, pero ha dicho que el planteo que formula Alfaro tiene la suficiente razonabilidad para que paremos la pelota y no haya elecciones este domingo. ¿Cuánto puede tardar la Corte Suprema de la Nación en decidir finalmente si Mansur puede ser o no puede ser candidato? Si tomamos el antecedente de Santiago del Estero, 15 días. La Corte Suprema de Justicia, en 2013, básicamente dicta una cautelar para decirle a Santiago del Estero: che,
no lo podés presentar por tercera vez consecutiva a tu gobernador. Pues la Corte había hecho una interpretación respecto a la elección y la reelección de Zamora. Zamora había sido gobernador en un primer mandato y reforma la Constitución. Lo reeligen y cuando se termina el segundo mandato, Zamora dice, che, el primer mandato no vale, ¿no? Hay que contar los mandatos con la nueva Constitución recién. La justicia de Santiago dice sí y la justicia de la Nación dice no, pero primero le suspende los comicios. ¿Cuándo? Un martes. Suspenden los comicios de Santiago del Estero el martes anterior a los comicios del domingo de las elecciones de 2013. Entonces, si nos tenemos que guiar por esos plazos, y es probable que la Corte en 2 semanas, 3 semanas, ya falle sobre el fondo de la cuestión. Entonces, ¿cuándo se convocarían las elecciones a todos los cargos electivos en Tucumán? Porque ahí viene la otra cuestión. ¿Se podrían haber realizado elecciones en Tucumán solo para los cargos de legisladores, intendentes, delegados comunales y concejales? Son 345 cargos de los 347. Está objetado gobernador y vice. ¿Qué es lo que hizo San Juan? Bueno, teóricamente sí, en la práctica me parece que no, porque los partidos deberían haber tenido una enorme ingeniería electoral para que a su voto, que es un voto sábana, el de Tucumán, le cortaran el cuadradito de gobernador y vice a todos los votos, al de FR, al del Frente de Izquierda Unida, al de Juntos por el Cambio, al del Frente de Todo, al de Política Obrera, al de básicamente Libres del Sur, y me está quedando, digamos, un candidato, un partido más con candidato a gobernador. Le deberían haber cortado ese cuadradito y entregarlo al voto y presentarlo al voto ya sin el cuadradito, ¿no? Ese que va en el extremo superior izquierdo, que es el de gobernador y vice. Entonces la verdad es que a eso se suma que hay un artículo de la Constitución de Tucumán que dice que la elección se realiza en un solo día. Con lo cual lo que era previsible era que se vaya a suspender todos los comicios. ¿Los comicios están suspendidos en Tucumán? ¿Ya? No. A ver, ya la Corte ha dicho no lo hagan y la Junta Electoral ha suspendido la ejecución del cronograma. Está faltando el decreto del Poder Ejecutivo Provincial diciendo, che, yo te convoqué a votar el 14 de mayo, ahora te desconvoco. Frente a esta sentencia, no vamos a votar este día. ¿Qué día tenemos que votar entonces? Bueno, eso va a depender de varios factores. Primero, Mansur, según lo que trasciende en los medios periodísticos hasta ahora, no va a presentar su renuncia a la candidatura de vicegobernador, hecho que aceleraría el proceso. Mansur, con todo derecho, ha dicho, no, yo voy a pleitear mi derecho a ser candidato a vicegobernador en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con lo cual, vamos a tener por lo menos 2, tal vez 3, tal vez un poco más incluso, de semanas en las cuales esta cuestión va a estar en danza. Ahora la Corte tiene que levantar esa cautelar. La Corte puede fallar y decir, che, la verdad lo hemos visto bien, Mansur sí puede ser candidato a gobernador, listo, vayan y voten. O puede decir, mire, la verdad lo hemos visto bien, Mansur no puede ser candidato a vicegobernador. El PJ tendrá que rearmar su propuesta al Poder Ejecutivo, el gobernador y el vice son miembros del Poder Ejecutivo, y ahí habrá que ver para cuándo llama a elecciones. Y ahí aparece una cuestión más. También hay, presentada por Germán Alfaro en la Corte, esto lo anticipó sustancialmente los primeros en el mes de febrero. En el mes de febrero, si no me falla la memoria, el 23 de febrero, Omar, Germán Alfaro, también con el patrocinio de los abogados José Roberto Toledo y con el patrocinio del abogado de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alberto F. Garay,
presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una causa en la que dijo, che, el anticipo de las elecciones de Tucumán también es inconstitucional. O sea, nos oponemos a que la justicia haya declarado nulos los plazos electorales que figuraban en nuestra Carta Magna, artículo 43, inciso 6, artículo 100. Esos artículos deberían tener vigencia plena. ¿Y qué dicen esos artículos? Que los tucumanos, nuestras autoridades, las elegimos en agosto, las elegimos 60 días antes del cambio de mandato. Entonces, bueno, frente a eso, ¿qué? Si está pendiente esa causa, el gobierno puede, digamos, pretender que esa causa finalmente no va a salir, si querés, no sé, arriesgar que esa causa no va a encontrar eco en la Corte y llamar para cualquier momento. O para evitar un segundo, para prever que puede venir un segundo sablazo judicial, puede decir, che, vamos a votar en agosto. Hasta acá, el ala de los prudentes del oficialismo tucumano, ¿sí?, está barajando que lo mejor sería ir a votar en agosto, ¿no? ¿Ir a votar cuándo? Y bueno, ir a votar hacia el último domingo de agosto. Hay cuestiones vigentes en la Constitución de Tucumán todavía, ¿no?, que nos den alguna posibilidad, que nos den alguna orientación, sí. La Constitución de Tucumán dice que el gobierno puede unificar las elecciones provinciales con una elección nacional. ¿Las PASO que se realizan en agosto son una elección nacional? Sí. Entonces una posibilidad es que, conforme a la Constitución, el gobierno te diga, che, vamos a votar en agosto con las PASO, vamos, y está acatando la Constitución de Tucumán, ¿sí? Otra es que el gobierno de Tucumán diga, che, elecciones nacionales son las del penúltimo domingo de octubre. Yo puedo ir a votar junto con la elección nacional. ¿Puedo ir a votar cuando elegimos presidente los argentinos? Sí, pero ahí necesitamos algo antes. De nuevo, que se cumpla con la Constitución. La Constitución Nacional Provincial de 2006 dice, ¿qué me pueden dictar una ley de acefalía? No, no lo pregunta, lo manda. Tucumán, antes de que termine el año 2006, va a dictar una nueva ley de acefalía. ¿Tenemos ley de acefalía en Tucumán? Sí. ¿De cuándo, Mar? De cuando había 2 cámaras, que eso es anterior a la intervención federal de la Constitución del 90. Había una Cámara de Senadores provincial y una Cámara de Diputados provincial. ¿Qué dice esa ley de acefalía? Cuando no esté el gobernador, lo reemplaza un senador. Cuando no haya senadores, lo reemplaza un diputado. Total, el Senado se renovaba por tercio y la Cámara de Diputados por mitad. Entonces siempre había un diputado y siempre había un senador. Cambiamos la Constitución en el 90 y ahora todos los legisladores vienen y se van juntos. Entonces, si vos querés ir a votar con las presidenciales en octubre, necesitas antes en la legislatura dictar una nueva ley de acefalía que diga, che, en caso de que no hubiera gente en el poder político, un miembro de la Corte puede asumir temporalmente, ¿no?, el ejercicio del Poder Ejecutivo hasta tanto asuman las nuevas autoridades. Todas esas cuestiones están en este momento en el aire. Ahora, eso es cuando nosotros nos paramos de aquí y miramos lo que puede ocurrir para adelante. Cuando miramos de aquí al costado de qué es lo que está pasando, esto es un berenjenal institucional, Omar. Bien, ahora el proceso electoral sigue en marcha hasta tanto el Poder Ejecutivo emite un decreto. No, la Junta Electoral ha dicho, ¿qué depende de mí? El cronograma electoral. La cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia se notificó a las partes, se notificó sustancialmente a Germán Alfaro y sus abogados, se notificó a la provincia de Tucumán y se notificó a la Junta Electoral Provincial. Entonces, la Junta Electoral que está integrada ¿por quiénes?
la integran 3 miembros del Poder Judicial: el doctor Daniel Leiva, presidente de la Corte; el doctor Edmundo Jiménez, ministro público fiscal de Tucumán; y el doctor Washington Navarro, nosotros lo conocemos como Navarro Dávila, pero no sé si sigue usando los 2 apellidos, solamente usa uno, pero el doctor Washington Navarro Dávila, que es el ministro pupilar y de la defensa. A ellos también se les comunicó. Entonces, ¿qué ha dicho la Junta? Señores, ¿a nosotros qué nos corresponde? Administrar el cronograma electoral. Lo suspendemos. Nos llegó este fallo, lo suspendemos. ¿Cómo se suspenden efectivamente las elecciones? Con un decreto del Poder Ejecutivo. Ahora, esta resolución de la Junta Electoral sí va a tener repercusiones. Anoche, ¿no?, en sectores de Juntos por el Cambio, lo que se decía es, nosotros, frente a la sentencia que dice suspendeme gobernador y vice, le hemos pedido a la Corte que nos deje votar el resto de todas las categorías. O sea, Juntos por el Cambio se presentó ante la Junta Electoral y le dijo, che, no votemos gobernador y vice, votemos todos los demás, porque ya se ha hecho la campaña, ya se ha hecho... Como se está dando en San Juan. Como se está dando en San Juan, efectivamente. La Junta, por el momento, suspendió todo el cronograma. Entonces, va a haber probablemente planteos durante el día de hoy, Omar, diciendo que la Junta Electoral debería esperar a que el Poder Ejecutivo Provincial dictara el decreto diciendo, señores, anulamos la convocatoria a comicio para el domingo. Juntos por el Cambio ha hecho una masiva convocatoria a toda su dirigencia provincial para hoy a las 11 de la mañana en un hotel de la zona del Parque 9 de Julio, en nombre de definir allí la estrategia que se debe seguir teniendo en cuenta esta suspensión de los comicios. Va a estar Gerardo Morales, actual gobernador de la provincia de Jujuy y presidenciable de Juntos por el Cambio. En esa reunión. En esa reunión, Omar. Bien, gracias.